Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Tenía estos cuadrados de tela que combinan muy bien, de 45 centímetros cada lado, y quiero hacerme un bolso de origami, pero me faltaba otro cuadrado y no encontraba nada, así que lo he hecho de crochet. El siguiente cuadrado que combina también muy bien con todos los colores, y ahora los voy a unir y voy a hacer un rectángulo. Bueno, pues ya le he cosido las costuras, he cosido los 3 cuadrados y ahora le voy a poner un forro debajo y lo voy a coser todo alrededor, todo alrededor, pero voy a dejar un espacio para poderle dar la vuelta. Lo pongo revés con revés. Esto le voy a dar la vuelta y lo voy a coser por el revés, el borde, pero por el revés. Bueno, pues he unido todos los cuadrados formando el rectángulo y lo he unido al forro. Le he dejado aquí un poquito margen para darle la vuelta, pero antes le voy a cortar la esquina. Le hago así el piquete para que luego al darle la vuelta no forme ahí un grosor. Pero en la otra parte, como tiene el crochet, que se me olvidaba de deciros que es de puntos altos todo, pues solamente le voy a cortar lo que es la tela, no sea que se deshilache. Es la primera vez que lo hago de crochet y no sé qué resultado va a dar. Bueno, y ahora ya pues le voy a dar la vuelta al derecho. El borde, cuando le da la vuelta, se queda levantado. Entonces lo que hago es que le voy a pasar un hilván, cogiéndolo así, levantándolo un poquito con la aguja, para que el borde esté liso. Luego le voy a pasar un pespunte y lo voy a planchar, pero primero le paso así un pespunte, lo levanto así un poquito y le voy pasando el hilván, lo levanto y le paso el hilván y ya se queda esto aplastado y bien. Y en la abertura pues procuro que esté a la misma altura y ya voy cerrando con el hilván la abertura que hay ahí, a la misma altura que lo otro, para que parezca una continuación. Le paso así con la mano para aplastarlo y le voy haciendo un hilván. A la hora de coserlo he hecho una muestra aquí con un papel de 3 colores para ver cómo se dobla. Entonces el cuadrado del medio pues se dobla por la diagonal. Así. Y luego esta parte de aquí va con esta. Luego se le da la vuelta y esta parte de aquí va con esa. Se tiene que quedar así. Entonces ahora esta parte hay que coserla por el revés, la voy a coser por el revés, y esta parte de aquí también hay que coserla, que está, veis que no está levantada. Pues lo mismo hay que hacer con la tela. Entonces esta sería la parte
del medio pues la doblo en diagonal. Lo voy a poner un poquito más lejos para que se vea. Entonces lo doblo por la mitad, por la diagonal, de manera que este pico de aquí coincida con el pico del otro lado. ¿Veis? Y luego esta parte de aquí viene con esta. Y luego le doy, esto lo coso por el revés. Lo voy a coser luego, le pongo unos alfileres, pero luego lo voy a coser por el revés, cogiendo muy poquito, 1 milímetro, porque como ya está rematado, ahí cogiendo muy poquito por el revés. Una vez que le he hecho esto, le doy la vuelta y también lo doblo aquí por la mitad y le coso esta parte también por el revés. Luego para las asas tengo este que hice antes, que hay que cortar una tira ahí, en este caso era de tela, pero yo lo he hecho de crochet. Mide 15 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho de aquí. Luego se dobla y se cose por el borde. Ahora este pico lo tengo que introducir por el asa que he hecho, lo he cosido en forma de cilindro y la tengo que introducir por ahí. Un poco estrecho lo he hecho, pero bueno, voy a utilizar este instrumento, que no sé cómo se llama, para pasarlo. Entonces, lo meto por ahí un poquito y ahora lo introduzco por el cilindro y tiene que salir por el otro lado. Esto, no sé cómo se llama, pero hay que ver lo bueno que es. Lo utilizo para muchísimas cosas. Bueno, pues veis qué rápido. Entonces, lo voy a quitar ahora y busco el otro pico y lo tengo que coser ahí. Así con varias puntadas, varias veces, porque para que no, esto va a tirar y para que quede bien firme. Y una vez que esté bien cosido, pues lo paso al otro lado, le voy pasando para que el asa se quede en medio de los dos picos. La esquina le he cosido aquí este triángulo para quitar este pico, pero no se lo voy a cortar porque como lo he hecho de crochet, pues no quiero que se deshaga, y me sirve también para acoplar ahí un bolso o algo para coserlo ahí en el borde. Entonces no se lo voy a cortar. Hay que comprobar antes por el derecho, porque nunca es lo que parece, porque normalmente la costura está aquí en medio, pero aquí la costura está en un lado a la hora de coserle el pico. Bueno, pues aquí está terminado el bolso de origami. Si os ha gustado, pues le dais a la campana y os suscribís también. ¿Veis? Está muy bonito, así que parece un pañuelo, con la parte esta de crochet y la parte de atrás. Bueno,